Daniel Briceño, del Centro Democrático y candidato a la Cámara por Bogotá, hizo esta publicación que vemos acá, donde dice que este guerrillero agazapado es un hablapaja. Él es una porquería de ser humano, un mitómano hasta más ya no poder, un engañabobos como lo es el guerrillero dictador tirano y psicópata que mal gobierna a Colombia. Son cortaditos con la misma tijera. Pretende llegar a la presidencia para continuar con las perversidades del guerrillero dictador tirano y psicópata que mal gobierna a Colombia al día de hoy. Porque 4 años no son suficientes para un dictador destruirlo todo en su desgobierno. Por eso necesita que llegue a la presidencia uno que sea igual o peor de porquería a él. Y la persona que es más viable para seguir con las porquerías de Petro es este sinvergüenza, porque quizás esta porquería es peor que Petro. Por eso él no puede llegar a la presidencia y tenemos que tener eso muy presente para el 31 de mayo de este 2026, saber elegir a la persona idónea para que llegue a la presidencia. Y como siempre lo he dicho, la única persona que ha mostrado tener los cojones bien puestos y los pantalones bien amarrados para enfrentarse a todas estas catervas de porquería es el tigre Abelardo de la Espriella. Y algo muy importante, no es politiquero porque no es político, es un empresario y abogado. Y sabe muy bien cómo enfrentarse a todas estas porquerías y haciendo uso de la Constitución y las leyes colombianas puede lograr hacer que Colombia salga de este mierdero tan tremendo en el que tiene sumergido a Colombia el guerrillero dictador tirano y psicópata. Mire la publicación que hizo Daniel Briceño desde su cuenta X. Ayer aquí en esta plazoleta, en lo que se conoce como el antiguo Ley, estuvo el señor candidato a presidencia Iván Cepeda, hablando literalmente paja, basura. El señor dice que ama a Kennedy, que aquí están sus raíces, pero me vine hasta aquí, al antiguo Ley, a esta plazoleta, para decirle al señor Iván Cepeda que ayer olvidó 3 cosas en su discurso. Primera cosa que olvidó: hace 4 años, los aliados de Iván Cepeda, del señor Petro, defendidos por el señor Gustavo Bolívar y defendidos por el Pacto Histórico, destruyeron la localidad de Kennedy. Las estaciones de Transmilenio de Patio Bonito, Banderas, Transversal 86, Mandalay, Portal Banderas, las que transportan a la gente que vive aquí en esta zona, fueron absolutamente destruidas, vandalizadas. Estuvieron en un estado crítico, cosa que el distrito tuvo que asumir con una inversión de más de 22.000 millones de pesos en toda la ciudad. Eso sí, no dijo el señor Iván Cepeda nada aquí ayer sobre cómo los aliados de él, cómo esa primera línea, muchos de ellos ya con relaciones directas con grupos guerrilleros como el ELN, destruyeron esas estaciones. Y cuando la gente no tenía transporte, Iván Cepeda guardaba silencio. Cuando la gente tenía que caminar por cuadras para poder llegar a un Transmilenio, Iván Cepeda defendía a los delincuentes. La segunda cosa que se le olvidó al señor Iván Cepeda decir es que ellos trataron de dejar a esta zona, a esta localidad, sin la primera línea del Metro de Bogotá. 6 de las estaciones del Metro de Bogotá. Esto es, para ser más concretos, el 37% de todas las estaciones. Vea, carrera 94, estación 1, carrera 86B, carrera 80D, avenida Primera de Mayo 42 Sur, avenida Primera de Mayo 40 Sur y avenida Primera de Mayo con Boyacá, quedan aquí en la localidad de Kennedy. Y al señor Iván Cepeda se le olvidó decir que él, junto al gobierno Petro y junto al Pacto Histórico, han trabajado día y noche por tumbar la primera línea del Metro de Bogotá, que hoy ya tiene un 70% de avance y que es real. ¿Dónde está el señor Iván Cepeda cuando la gente de Kennedy, que él dice amar, necesita transporte? Pues hundiendo el mayor proyecto de transporte de Bogotá, que beneficia principalmente a la localidad de Kennedy. Y tercero, que es muy importante, el señor Iván Cepeda se le olvidó hablar del multicampus de la Universidad de Kennedy, que el señor Petro aquí en esta localidad prometió en campaña y prometió durante su gobierno. Dijo que los jóvenes de Kennedy tendrían una nueva universidad, una mega universidad, cosa que hoy no existe, cosa que hoy no ha empezado, pero sobre todo, cosa que hoy el ministro de Educación, el señor Daniel Rojas, ha afanado porque no ha podido hacer nada en la ineptitud de su cargo y en el mal ejercicio que hace de ese ministerio, pues no tiene nada para mostrar. 3 cosas: destrucción de Kennedy, Metro de Bogotá y multicampus que el señor Iván Cepeda, en su supuesto amor por esta localidad, olvidó. Kennedy no necesita palabrerías, Kennedy no necesita discursos baratos, señor Iván Cepeda. Kennedy necesita que lo dejen trabajar, que lo dejen ser, pero sobre todo, Kennedy necesita que ustedes, los del Pacto Histórico, dejen de atentar contra esta localidad, que sus aliados violentos dejen de atacarla y que ustedes dejen de tratar de quitarle el metro de la ciudad.